Hola chicos, en esta ocasión vamos a seguir con la unidad número 2, hablando del análisis de estados financieros, en el cual vamos a estudiar el contenido de los métodos de análisis financiero, en este caso el análisis vertical y el análisis horizontal. En la clase anterior hablamos de los tipos de análisis. Dijimos que existía el análisis estructural, el análisis exhaustivo, análisis formal, conceptual, experimental, cuantitativo y cualitativo. Cada uno de estos tiene una perspectiva, una visión diferente de dónde empezar a analizar y de acuerdo al fin que se requiera el análisis. Ok, vamos a ver ahora algunos ejemplos de análisis. Por ejemplo, tenemos el análisis químico, el cual consiste en técnicas de laboratorio e instrumental especializado. Propone la comprensión de la materia a partir de las partículas elementales, así como las reacciones que dan o que se pueden dar entre estas. El análisis químico tiene que ver con la utilización de productos, sustancias o materia que provoquen alguna irregularidad en el ambiente, en el ser humano o en cualquier cosa que tenga que ver con nuestra existencia. El análisis clínico son los que son experimentados o son llevados a cabo con el cuerpo del paciente para determinar la fuente de sus malestares y poner remedio si es posible. Es decir, los análisis clínicos son todos aquellos análisis o exámenes que nos van a permitir saber cuál es nuestra enfermedad, si es que padecemos de alguna, y también poder recibir el tratamiento adecuado a tiempo. Tenemos el análisis artístico, que fundamentalmente interpretativo. Echa mano a grandes dotes de subjetividad, de modo que no es precisamente conocimiento científico tanto como un saber interpretativo. Es decir, el análisis artístico permite que el ser humano pueda abrir su mente y pueda actuar por él mismo, pueda desarrollar nuevos talentos, nuevos dones que le permitan expresar cómo se siente. Análisis del discurso. Esta es una de las vertientes más especializadas de la lingüística. Estudia sistemáticamente el lenguaje verbal y sobre todo el discurso oral y escrito. Es decir, el análisis del discurso no solamente estudia o escudriña lo que la persona está diciendo, sino que también, lo que la persona está diciendo con sus palabras, con su boca, sino también lo que trata de decir con sus expresiones, con su manera de vestir, con todo lo que podamos ver exteriormente. Y de tal manera podemos determinar cómo se siente en realidad una persona. Cuando alguien, por ejemplo, está triste o está enojado, tiende a irritar, tiende a desquitársela con los demás. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de estudiar a esa persona y trabajar con ella con tolerancia y paciencia. Es decir, es exigible desarrollar valores que nos permitan la unidad y el trabajo en compañerismo. El análisis número 5 es el análisis financiero, que es en el cual nos vamos a enfocar. ¿Qué es el análisis financiero? Este es el que se hace anualmente por las empresas y los servicios, y se trata de balances exhaustivos de bienes y de dinero, de deudas y activos, para discriminar el estado general de las finanzas de la organización. Es decir, el balance general es el alma
más importante de estos tiempos. ¿Por qué? Porque es el que determina la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad de la entidad, de la empresa. Entonces, por eso les digo que debemos estudiar esta asignatura de tal manera que podamos adquirir conocimiento teórico sobre ello. Ok. Ventajas del análisis de analizar o el análisis financiero. Este permite realizar diagnósticos empresariales, lo que les decía, ¿verdad? El análisis financiero nos permite actuar preventivamente, es decir, todavía no tenemos, por ejemplo, no tenemos a nadie con COVID, ¿verdad? Pero viene una mala noticia y nos informa que se tiene COVID. ¿Qué debemos hacer? Debemos prevenir, ¿verdad? Prevenir las circunstancias. Ok. Ayuda a entender la situación actual y previa de una entidad desde los datos disponibles. El análisis financiero se realiza con datos actuales y también con datos históricos que permitan realizar una comparación entre un periodo y otro. Tercero, aporta una base para la toma de decisiones internas y para terceros con respecto a la empresa. Cuarto, permite apreciar la evolución temporal de la entidad analizada. Quinto, facilita el seguimiento y control de una empresa. Sexto, posibilita el análisis de viabilidad de la empresa y comparar con otras entidades o sectores. Ayuda a planificar objetivos y elaborar proyecciones basadas en datos viables. Es decir, el análisis financiero es de vital importancia para todas las entidades. De nada sirve que el contador se mate realizando los números, los cálculos aritméticos, si estos no van a tener ninguna función o sentido. Es decir, no es por gusto, por ejemplo, que se notan con previa cita o con la intención de que podamos leer anticipadamente los estados financieros. No es por gusto que se nos dan antes de empezar la reunión. La idea es poder analizar, o no solamente una reunión, ¿verdad? Sino antes de que sucedan las cosas, la idea es que debemos estar, la entidad pues debe estar preparada para cualquier circunstancia, para cualquier eventualidad. ¿Cómo se realiza el análisis financiero? Este se realiza a través de la observación de los datos contables, es decir, el gerente financiero analiza, porque primero lee, observa, ¿verdad? Analiza a través de lo que ve en los registros contables, en este caso en los estados financieros de la empresa, ratio, índice y otros indicadores junto con información adicional y principalmente relacionada con el contexto económico y competitivo en el que se desenvuelve en la organización. Existen tres conceptos básicos sobre los cuales se debe informar. Tenemos la rentabilidad, la liquidez y la solvencia. Ok, vamos a estudiar un poco qué es la rentabilidad. Se observan las cuentas relacionadas con ingresos, costos y resultados. Se trata de determinar no solo el valor de la compañía, o sea, no solo lo que vale la empresa, sino también la composición, la calidad, la evolución y la proyección. Es decir, que la entidad pueda mantenerse a flote sin necesidad de tener dinero en efectivo. Liquidez. Esto es la capacidad de hacer frente a sus necesidades de recursos y de cumplir con sus deudas de corto plazo. Acá se observan variables
como endeudamiento, como el activo circulante, periodo de maduración, rotación, etc. Es decir, la liquidez tiene que ver con tener dinero en efectivo para resolver en el momento cualquier circunstancia, cualquier duda, cualquier necesidad. El siguiente concepto básico que tenemos es la solvencia. ¿En qué consiste la solvencia? Se refiere a su capacidad de cumplir con las deudas del pago, y también pueden invertir para crecer y morir. En el futuro. En este caso, observamos variables como el endeudamiento a largo plazo, patrimonio, fuentes de financiación, etc. Ok, vamos a estudiar entonces los métodos de análisis. Atendiendo a la información que se utiliza, si pertenece a un solo ejercicio o a varios, el análisis se divide en análisis vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir esto? El análisis vertical consiste en, o se emplea en el estado financiero, balance general y estado de resultados, comparándolos entre las cifras, de manera vertical. Este a su vez también es llamado análisis estático. ¿Por qué? Por la razón de que solo interviene o se realiza con un solo periodo. El siguiente método es el análisis horizontal. Este es considerado el análisis dinámico. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones y variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Ok, aquí tenemos un ejemplo de análisis vertical o estático. Para determinar el análisis vertical o estático, lo que hay que hacer es encontrar el porcentaje de participación, es decir, de cuánto representa esta cantidad en los activos. Entonces, para eso ¿cómo lo determinamos? Con el valor de la partida sobre el total del grupo. En este caso tenemos aquí total de activo, puede ser total de pasivo, total de capital, eso va a depender a la cuenta y el lugar donde esté ubicada. Y esto, resultado de entre lo vamos a multiplicar por 100, por lo cual en este caso a mí me dio 9% de los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que el inventario representa el 9% de los activos de la entidad. Es un método muy sencillo, sin embargo, solamente aplica para un periodo. El siguiente, entonces, el análisis horizontal o dinámico consiste en determinar dos tipos de variaciones en los estados financieros. Para esto se apoya de datos financieros o estados financieros anteriores, de años anteriores. Entonces, lo primero que se hace es determinar la variación absoluta. ¿Cómo? Con el valor de la partida del año actual, restándole el valor de la partida del año anterior. Más adelante veremos el ejemplo para que puedan comprender mejor esto. La número 2, la variación relativa, tenemos que hacer uso de el dato anterior, es decir, de la variación absoluta, y lo dividimos entre el valor de la partida del año anterior. Ok, aquí les muestro un ejemplo. Esto es con respecto al análisis horizontal. Tenemos el año A y el año B. Entonces, con la variación absoluta, ¿cómo la obtenemos? Restándole B a el año A.
Por ejemplo, aquí tenemos que el efectivo en el año A tenemos $3,000 y en el año B nos da $4,000. Obviamente nos va a dar este resultado negativo. ¿Por qué? Porque en el año A el efectivo era menor que en el año B. Es por tanto que nos da un menos 1,000. Ya vamos a ver qué significa ese menos 1,000. La variación relativa, ¿cómo lo tenemos? Y es el porcentaje, o sea, el nivel de porcentaje, ya sea de aumento o disminución que obtuvo esta cuenta. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Calculando el C, o sea, la variación absoluta entre B. Y en este caso nos da un menos 25%. ¿Qué significan estos datos y por qué están negativos? Siempre que los datos del año anterior sean menores que el dato del valor actual, nos va a dar negativo. ¿Eso qué quiere decir? Ese negativo no es malo, al contrario, quiere decir un aumento en el efectivo, un aumento en la cuenta que estemos afectando. Si se dan cuenta en la siguiente cuenta en inventario, en el año A tenemos $9,000 y en el año B $7,000 para una diferencia de $2,000. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una disminución del 29% en la cuenta de inventario de un año a otro. Este dato puede significar que aumentaron las ventas o que simplemente se hicieron menos compras en el año B, y por lo cual estos 2,000 simbolizan el 29% de activos, de variación entre ellos. Y lo mismo se aplica en las cuentas por cobrar. Si ustedes ven aquí hay un 133%. ¿Por qué? Porque quiere decir que en las cuentas por cobrar hubo un aumento de más del 100%. Teníamos 14,000, una disminución de más del 100%. Es decir, que si teníamos en el año A $14,000 en cliente, teníamos que nuestros clientes tenían una deuda por $14,000 y en el año B tenemos 6,000. Eso quiere decir que nos han pagado, nos han cancelado $8,000 de esa deuda. Por lo tanto, esos 8,000 representan el 133% de las deudas presentadas. Ok, esta es la aplicación del estado de resultado. Este es un ejemplo del análisis vertical que anteriormente observábamos. Este es otro ejemplo. ¿Qué se hace aquí en el estado de resultados? Se toma como referencia del 100% a la venta y en base a eso se hacen los cálculos correspondientes solamente a un año en específico. Aquí tenemos otro ejemplo de el análisis vertical, pero en este caso en el balance general. Entonces tenemos el circulante 120 y tenemos porcentaje del 55% y así sucesivamente. Es decir, que en el kilo circulante corresponden al 55% del total de los activos y los fijos el 45% del total de los activos. Lo mismo se hace con las demás cuentas. Para determinar la importancia o el tamaño que ocupa esta cuenta ya sea en el pasivo, en el activo o en el patrimonio de la entidad.
Ok, si tienen dudas de igual manera, pueden escribirme. Dejo en la plataforma un ejercicio en el cual ustedes puedan hacer el cálculo, lo pueden hacer en Excel, el cálculo de los tipos de análisis, el método vertical y el método horizontal. En ese libro de Excel ustedes van a abrir dos hojas, una en la que apliquen el método horizontal y otra en la que apliquen el método vertical. Les solicito que puedan leer los materiales y puedan analizar e interpretar información. Si tienen dudas, comentarios, estoy a la orden y pasen un buen día.